Reciban un cordial saludo de Sebastián de la Cruz, estudiante de la Universidad Técnica del Norte, de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, FECI, de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. En esta ocasión, vamos a presentar algunos artículos de la Ley de Deporte de Educación Física y Recreación de la materia de legislación deportiva a cargo de nuestro docente Ernesto Zambrano. Iniciamos. Como primer punto tenemos el índice acerca de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, en lo cual vamos a desarrollar 47 artículos que están presentes desde el artículo 24 hasta el artículo 70. El artículo número 24, que pertenece al título 4 del sistema deportivo, define al deporte como toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo, disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y o internacionales. El objetivo es generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. El artículo 25 tenemos la clasificación del deporte. Del sistema deportivo lo clasifica al deporte en formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional y deporte adaptado y o paralímpico. Capítulo 1 del deporte formativo. Abarca el artículo 26, en donde menciona el deporte formativo, que son todas aquellas actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas, reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, la iniciación deportiva, enseñanza y su desarrollo. En el artículo 27 está la estructura del deporte formativo, en la cual el deporte formativo consta de las siguientes organizaciones deportivas, como tenemos en los literales: A, clubes deportivos especializados formativos, ligas deportivas cantonales, asociaciones deportivas provinciales, federaciones deportivas provinciales, Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR, y las Federaciones Ecuatorianas del Deporte Adaptado y o Paralímpico. En la sección 1 de los clubes deportivos especializados comprende el artículo 28, en donde habla acerca del club deportivo especializado formativo, que estas orienta a la búsqueda y a la selección de talentos e iniciación deportiva, la cual estará constituida por personas naturales y o jurídicas. Para obtener personería jurídica debe constar de los siguientes requisitos: estar conformados por 25 socios como mínimo, estar orientados a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, debe fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. Es obligación de los clubes deportivos especializados formativos facilitar a sus deportistas para la conformación de las selecciones de nuestro territorio nacional. La sección 2 de las ligas deportivas cantonales. Ligas deportivas cantonales, en el artículo 29, son aquellas organizaciones deportivas con personería jurídica que contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos especializados, conformados con un mínimo de 3 clubes deportivos especializados, y estas ligas deportivas cantonales dependerán técnica y administrativamente de las federaciones deportivas provinciales. La sección 3 consta de las asociaciones provinciales por deporte. El artículo 30, asociaciones provinciales por deporte, son las asociaciones que desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas, y provincias promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, en la cual van a depender técnicamente por las federaciones ecuatorianas por deporte y el Ministerio Sectorial, y la dependencia administrativa por las federaciones deportivas provinciales. Estas haciendo cumplir y respetar la reglamentación internacional.
constituidos por clubes deportivos especializados en un número mínimo de 3 y sus estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. La sección 3 de las asociaciones provinciales por deporte, continuando con esta sección, el artículo 31, selecciones provinciales. Es obligación de las asociaciones deportivas provinciales facilitar a sus deportistas para la conformación de las selecciones provinciales. Estas tendrán el objetivo de participar en eventos deportivos nacionales. El artículo 32, la conformación del directorio de las asociaciones provinciales por deporte, tendrán que ser los siguientes: un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, un secretario o secretaria, un tesorero o tesorera, 3 vocales principales y 3 suplentes, un representante de las y los entrenadores, un representante de las y los deportistas y un síndico. Estos literales y la conformación del directorio debe asegurar la representación paritaria entre hombres y mujeres. La sección 4 de las federaciones deportivas provinciales. Tenemos el artículo 33 de federaciones deportivas provinciales que permite conocer que sus sedes son las capitales de las provincias. Y estas federaciones deportivas provinciales son aquellas organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordinan actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su asamblea general. En el artículo 34 tenemos los deberes de las federaciones deportivas provinciales. Los deberes son los siguientes: deben administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad y así como facilitar su uso de las mismas de manera eficiente y solidaria. Garantizar el uso de las instalaciones para las asociaciones deportivas de selecciones nacionales y organizaciones barriales, parroquiales, urbanas y rurales en función de la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial. También debe conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin discriminación alguna. Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En la sección 5 del régimen de democratización y participación, el artículo 35, federaciones deportivas provinciales son organizaciones deportivas sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación. Estas deben cumplir el fin social que les compete, así como para recibir recursos económicos del Estado. El artículo 36 comprende el directorio del régimen de democratización y participación, en la cual son 2 dirigentes elegidos por la Asamblea General, 2 delegados del Ministerio Sectorial, especializados en materia financiera y técnica, un representante de las y los deportistas inscritos en las federaciones deportivas provinciales correspondientes, el director provincial de salud o su delegado, un delegado de las fuerzas técnicas, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial elegido de entre los alcaldes cantonales de la provincia. En el caso de Galápagos, se lo elegirá el Consejo de Gobierno. Un secretario o secretaria, un síndico o síndica y por último un tesorero o un tesorero. Todos los literales que están de color naranja contarán con voz y voto, mientras los literales que se encuentran con color azul contarán solo con voz. La sección 5, continuando del régimen de democratización y participación, está el artículo 37, que es del administrador. Las federaciones provinciales contratarán un administrador para gerenciar y representar legalmente a la organización. El administrador será electo
por el directorio de las federaciones y será laboralmente dependiente de la organización en mención. El administrador deberá tener ciertos requisitos, uno de los cuales son título de tercer nivel acorde a la función, rendir caución, nombramiento deberá ser calificado y registrado en el Ministerio Sectorial de acuerdo con las disposiciones del reglamento hasta ley. En el artículo 38 tenemos las funciones que el administrador debe realizar, en la cual tenemos ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la Federación, coordinar las actividades institucionales con el Ministerio Sectorial y con las demás instituciones públicas y privadas a fin de conseguir los objetivos institucionales. Presentar en forma cuatrimestral ante el directorio de las federaciones para su aprobación su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al Ministerio Sectorial. Actuar como secretario en las reuniones del directorio de la federación y firmar como presidente las actas respectivas. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la federación para celebración de contratos superiores al 0.000030 del presupuesto general del Estado que requerirá autorización del directorio. En la sección 5, igualmente continuando del régimen de democratización y participación, tenemos el artículo 39, que se basa a los cargos del presidente, vicepresidente o vicepresidenta, segunda vicepresidencia y las 3 vocales. Estos serán selectos mediante voto directo de entre los miembros del directorio. El artículo 40 señala de federador, que son la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, estará conformada por los siguientes: Federación Deportivas Provinciales, directorios, estarán constituidos de conformidad a la presente ley. El artículo 41 habla acerca de los deberes de federador, que son quienes van a asesorar y a capacitar a los departamentos técnico-metodológicos de las federaciones deportivas provinciales en lo referente a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo de acuerdo a la reglamentación técnica dictada por el Ministerio Sectorial. Ingresar y mantener actualizado el registro nacional estadístico de los organismos deportivos vinculados al deporte formativo y demás datos pertenecientes a su función, debiendo alimentar periódicamente dicha información al Ministerio Sectorial y al Sistema Nacional de Información Deportiva. Cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la constitución y desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva, esto para talentos deportivos y así para garantizar el desarrollo sostenido del deporte ecuatoriano y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. Sección 7. Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico. El artículo 42 menciona de las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico, que son organizaciones que desarrollan el deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, con la finalidad de participar en competencias de carácter nacional e internacional. El artículo 43, que abarca de la Constitución, menciona los clubes de deporte adaptados y o paralímpico por discapacidad constituirán los siguientes: personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva y o de habla y lenguaje, y personas con discapacidad intelectual. El artículo 44 hace mención a los deberes de las Federaciones Nacionales del Deporte Adaptado y o Paralímpico, que son capacitar integralmente a sus técnicos a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional y sus similares de la región y el mundo. Planificar y ejecutar una vez al año Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. Capítulo 2 del deporte de alto rendimiento. Comprende el artículo 45, deporte de alto rendimiento, que hace mención
que es la práctica deportiva de organizaciones y de nivel superior orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, con medios tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos de entrenamiento de alto nivel. En el artículo 46 tenemos la estructura del deporte del alto rendimiento, que se enlistan a continuación. Son los clubes deportivos especializados, las federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones deportivas nacionales por discapacidad, Comité Paralímpico Ecuatoriano y Comité Olímpico Ecuatoriano. La sección 1 de los clubes deportivos especializados tenemos el artículo 47, que es el Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento, que están integrados por quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento real, específica y durable. Esto dependerá técnica y administrativamente de las federaciones ecuatorianas por deporte y estarán constituidas por personas naturales. Y para obtener personería jurídica deben cumplir con los siguientes requisitos: estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientados a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, debe fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. La sección 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte. El artículo 48 hace mención de las federaciones ecuatorianas por deporte, que son clubes especializados formativos. Estos contarán con el 30% del total de los votos de la asamblea y con el mismo porcentaje de representación en el directorio. Son clubes especializados de alto rendimiento, que contarán con el 70% de los votos de la asamblea general y de representación en el directorio. Las federaciones ecuatorianas por deporte integrarán las selecciones nacionales de entre los deportistas de las federaciones provinciales a través de su asociación provincial respectiva y de otras organizaciones deportivas en esta ley, respectivos a los campeonatos selectivos de conformidad con la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial, y además el deportista clasificado en los eventos selectivos realizados por la Federación Ecuatoriana. Estos deportistas dependerán administrativa, económica y técnicamente de este organismo, desde el momento que clasifica hasta la participación en las competencias respectivas. El artículo 49, la afiliación a las federaciones internacionales. Federaciones ecuatorianas por deporte que practiquen deportes olímpicos serán reconocidos por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. El artículo 50 se encuentran los deberes de las federaciones ecuatorianas por deporte, que es alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de entrenamiento deportivo de las asociaciones provinciales por deporte. Seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas en coordinación con las asociaciones deportivas provinciales, debiendo presentar un informe del proceso y resultado al Ministerio Sectorial para Juegos del Ciclo Olímpico, Paralímpico y Campeonatos Mundiales de categoría absoluta. Coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y federaciones internacionales por deporte, así como el Comité Olímpico Ecuatoriano en el asunto que sean de su competencia, de conformidad con esta ley y su reglamento y la Carta Olímpica. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su deporte. Continuando con los deberes, llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte que se realiza en el país y en el exterior. Alimentar el Sistema Nacional de Información Deportiva de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley.
Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia. Cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley y demás que les sean aplicables respecto a la gestión financiera y administrativa de fondos públicos que les sean asignados. Y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el artículo 51, la conformación del directorio estará conformado por un presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, 3 vocales principales con sus respectivos suplentes, un representante de las y los deportistas, un representante de la fuerza técnica, exceptuando lo que conforma el cuerpo técnico de la categoría absoluta, un secretario, un tesorero, tesorera y un síndico o síndica. Todos los literales de color verde en esta lámina contarán con voz y voto. Y los que cuenta el literal de color celeste solamente contará con voz. La sección 3. Tenemos la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico. El artículo 52 hace referencia de la FEDUP, que es la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico. Estará constituido por todas las universidades y escuelas politécnicas y este tiene como objetivo fomentar el deporte universitario y se regirá por la presente ley y su reglamento. El artículo 53 presenta su objetivo, que es procurará la participación en competencias nacionales e internacionales de carácter universitario y politécnico. Seleccionarán a las y los mejores deportistas de los clubes de las universidades y escuelas politécnicas y conformarán selecciones ecuatorianas de deporte universitario y politécnico. El artículo 54, los deberes de las federaciones ecuatorianas de deporte universitario y politécnico son planificar y ejecutar por lo menos una vez al año campeonatos nacionales, universitarios y politécnicos en la categoría senior o absoluta, considerando deportes de conjunto e individuales, de acuerdo a la reglamentación de las federaciones internacionales del deporte universitario y politécnico. Promover la entrega de becas estudiantiles a las y los deportistas más destacados. Velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en entrenamientos y competencias deportivas en lo relacionado a permisos de las jornadas estudiantiles y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el artículo 55 tenemos la conformación de la asamblea y directorio de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico, que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en sus estatutos, deberá ser aprobado por el Ministerio Sectorial y deberá obligatoriamente incluir a 2 representantes de los estudiantes universitarios y politécnicos, que cuentan con derecho a voz los representantes de la FEDUP por los estudiantes, de la FENAPUPE por los docentes y de la FENATUPE por los empleados y trabajadores. La sección 4 de las Federaciones Deportiva Militar. El artículo 56 de la FEDEME, que significa la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana, estará constituido por organizaciones deportivas militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Esta pretenderá conseguir el alto rendimiento deportivo militar en las y los deportistas que integrarán las selecciones ecuatorianas de deportes militares. Estará afiliada al Consejo Internacional del Deporte Militar, CIS, y a la Unión Deportiva Militar Sudamericana, UNSA. Cumplirá lo establecido en los estatutos, reglamentos y normas de los organismos internacionales de deportes militares. La Asamblea General y el Directorio estarán conformados de acuerdo a la disposición contenida en sus estatutos, que deberá ser aprobado por el Ministerio Sectorial. El artículo 57 hace referencia a los deberes de la FEDEME, que son seleccionar a las y los mejores deportistas militares de las Fuerzas Armadas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deportes militares, planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de deportes militares y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables.
Sección 5 de las Federaciones Deportiva Policial. Artículo 58 de la FEDEPOE, que es la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana, constituida por los clubes deportivos que formen parte de la organización deportiva de la Policía Nacional Ecuatoriana. Regulará de conformidad con esta ley su reglamento y estatuto. El objetivo principal es fomentar el desarrollo deportivo de las y los policías a nivel nacional e internacional, así también como planificar y ejecutar actividades físicas y recreativas, afiliada a las organizaciones deportivas policiales a nivel internacional, cumplirá lo establecido en los estatutos, reglamentos y normas de organizaciones del deporte y de la policía. En el artículo 59 tenemos los deberes que debe cumplir la FEDEPOE, que son planificar y ejecutar una vez por año competencias deportivas para las y los miembros de su institución. Participará en competencias internacionales de índole policial y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. Capítulo 3 del deporte profesional. Del deporte profesional tenemos el artículo 60 que hace mención al deporte profesional. Aquí señala que comprenderán todas las actividades que son remuneradas. Esto quiere decir que tienen economía, reciben un sueldo. Lo desarrollarán las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. Cada federación ecuatoriana por deporte regulará y supervisará esta actividad mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos. El artículo 61 hace referencia a la conformación del deporte profesional, en donde estará conformado por organizaciones deportivas que participen en ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional. El artículo 62, continuando con el deporte profesional, la regulación. Cada federación nacional por deporte regulará y supervisará las actividades del deporte profesional. Reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos, y dichas actividades se financiará con fondos propios. En el artículo 63, abarca la organización de fútbol profesional, que ésta organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, y regirá de acuerdo con sus estatutos legalmente constituidos y aprobados, y los reglamentos que éstas dictaren en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, y las confederaciones sudamericanas de fútbol, CONMEBOL. El artículo 64, la participación de clubes de deporte especializado. El club de deporte especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán remuneradas sin perjuicio de la disposición establecida en el presente ley y su reglamento. El artículo 65 son los requisitos del club de deporte especializado, que todo club de deporte especializado deberá cumplir con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica. Estos son: estar conformado por al menos 50 socios naturales y o jurídicos como mínimo, estar orientados a la participación de torneos profesionales, justificar su participación en al menos un deporte profesional, mantener una sede social y todos los demás requisitos que determina la ley y su reglamento. Una vez aprobada su personería jurídica, solicitará la afiliación a la Federación Ecuatoriana de su respectivo deporte. El capítulo 4 consta del deporte adaptado y o paralímpico. El capítulo 4 del deporte adaptado y o paralímpico abarca el artículo 66, que hace mención del deporte adaptado y o paralímpico, que es una forma de la expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos, indistintamente de sus capacidades psicomotrices e intelectuales. Como el artículo 67 nos habla de los tipos y clasificaciones de deporte adaptado y o paralímpico,
Se entiende como deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad a toda actividad físico-deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidad física, mental, visual y auditiva. El artículo 68, perdón, en las clasificaciones tenemos el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte recreativo. Esas son la clasificación del deporte adaptado y o paralímpico. En el artículo 68 comprende de la estructura del deporte adaptado y o paralímpico, en la cual comprende la estructura de clubes deportivos de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, federaciones nacionales de deportes adaptados y o paralímpico para personas con discapacidad. La sección 1 de clubes de deporte adaptado y o paralímpico, en su artículo 69, de los clubes de deporte adaptado y o paralímpico, son aquellas actividades que están orientados a la práctica de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad físicas, visuales, auditivas e intelectuales. Integrarán representando el tipo de discapacidad y también se permitirá la integración de personas sin ningún tipo de discapacidad para que cumplan las funciones de ayudantes o auxiliares de las y los deportistas con discapacidad. En el artículo 70 de la Constitución de los clubes de deporte adaptado y o paralímpico pueden ser por personas naturales y podrán contar con el apoyo económico y o participación en su directorio de personería jurídica. Para obtener personería jurídica debe tener los siguientes requisitos: estar conformado por 15 socios como mínimo, estar orientado a la práctica del deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, fijar un domicilio, justificar la práctica de al menos un deporte, afiliarse al organismo deportivo nacional por tipo de discapacidad una vez conformado y los demás requisitos que determina la ley y su reglamento. Estos han sido todos los artículos que hemos abarcado. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. La respectiva información fue obtenida en el siguiente enlace y la cual me llego a despedir. Fue un placer.